¿Qué experiencia te marcó? Fui a beber agua a la cocina pasada la medianoche y tuve que pasar por un pequeño jardín interior. Levanté la vista porque me sentía vigilado. Algo me observaba desde el balcón de la habitación de arriba, que estaba abandonada como almacén. Apunté la cámara de mi teléfono para verlo mejor, porque hasta entonces creía que solo era mi perro, que se había escapado de la terraza cercana. No, algo con una cara blanca y sin pelo, como la de un perro, observaba desde dentro de esa habitación. Esa mierda medía al menos 2 metros y tenía pelo negro por todas partes, menos en la cara. Tomé una foto rápidamente y volví a mi habitación. Supongo que eso explica esas veces que oí algo pesado moviéndose durante los apagones. Debido a la calidad de la cámara y al miedo que tenía, no se puede ver nada más que su nariz y un poco de su boca, pero al menos vi claramente sus hombros y sus ojos vacíos. Más tarde, mientras me mudaba, pude entrar allí a buscar algo. El piso de madera podrido casi no me soportaba. Siguiente historia. Una mañana, me desperté sobre las 5 de la mañana con el sonido de voces detrás de mí. Parecía una conversación, pero solo oía a una persona hablando. Hablaba, hacía una pausa para responder y luego volvía a hablar. Al principio, aturdido, pensé que era mi hermano o mi padre porque era una voz de hombre, pero luego me aterroricé al darme cuenta de que no era ninguno de los dos, y que parecía que estaba justo detrás de mí. Estaba durmiendo en un sofá modular en el centro de la sala, así que había espacio detrás del sofá y de ahí parecía que venía la voz. Parecía la de un neoyorquino de 20 y tantos o 30 y tantos años, con una voz nasal y aguda. Me quedé allí sentado, aterrorizado, escuchándolo hablar durante lo que me parecieron unos minutos. No recuerdo todo lo que dijo, pero sí recuerdo que hablaba de cómo ya había matado a todos los demás y de que ya había matado a unos cuantos cientos. Estaba completamente oscuro y mi teléfono estaba justo a mi lado, así que agarré una almohada que estaba a mi lado y la tiré detrás de mí para distraerme. En ese mismo segundo, agarré mi teléfono, me levanté, encendí mi linterna, tenía un Android con una función para encenderla al agitarlo 2 veces, lo cual era genial y la extraño mucho. Y he aquí que no había nadie. Totalmente asustado, bajé y se lo conté a mi madre. Se despierta como a las 4 de la mañana todos los días para leer la Biblia antes de ir a trabajar. Estaba desconcertada, pero dijo que debía haber sido un sueño. Unas horas más tarde, cuando salió el sol, volví a subir y no había ninguna almohada detrás del sofá, ni por ningún lado. Siguiente historia. Tenía alrededor de 9 o 10 años cuando estaba en casa sola con mi hermano mayor y eran alrededor de las 9 de la noche. Mi hermano estaba dormido en su habitación y sabía que el autobús de mi madre llegaría pronto a nuestro complejo, así que me puse los zapatos para caminar hasta la parada del autobús y encontrarme con ella. Teníamos una puerta corrediza que daba a nuestro balcón y una cortina, ambas estaban cerradas para que no entrara el aire /diagonal viento. Tan pronto como alcancé la manija de la puerta principal, la cortina se movió y escuché una débil voz de niña que me decía no, no te vayas, no te vayas. Me quedé parada en la puerta principal congelada en estado de shock durante aproximadamente 1 minuto o 2 y finalmente reuní el coraje para salir por la puerta y correr a la parada del autobús. No entendí hasta un par de días después, una camioneta negra que nunca había visto antes. Nuestros vecinos apenas recibían visitas, especialmente a esa hora de la noche. Salía de nuestra sección del estacionamiento y salió a toda velocidad por la salida trasera del complejo que nunca tenía guardias de seguridad. El personal de seguridad y la administración habían puesto un volante en el tablón de anuncios comunitario para advertir sobre ese mismo camión que vi. Siempre me pregunté qué me habría pasado si no hubiera oído esa voz ni visto la cortina moverse con el rabillo del ojo. Siguiente historia. Hace unos meses estuve en un campamento scout. Fue como cualquier otro. Todos los líderes de patrulla tuvieron que reunirse para hablar del campamento y los planes para el futuro. Esa tarde, un chico empezó a comportarse de forma extraña y dijo que tenía parálisis del sueño.
Nadie le creyó. Siguió diciendo que veía demonios a su alrededor. Yo y otros 3 no le creímos. Así que le preguntamos dónde se había corrompido. Nos dijo que por encima de la valla y a través del sendero. Los otros 3 y yo caminamos hasta el lugar que nos indicó y saltamos la valla. Según nos explicó, había un sendero. Seguimos el sendero a través de la maleza hasta que se perdió después de unos 5 minutos. Uno de los chicos que me acompañaban dijo, «¿Ves? Te dije que no había nada aquí». Estuvimos de acuerdo y empezamos a subir. 5 segundos después, a lo lejos, oímos un crujido proveniente de un árbol, como una rama que se partía. Miramos a nuestro alrededor, temerosos de lo que pudiera haber. Allí, cayendo de la copa de un árbol, un objeto 3 o 4 veces más grande que un perro grande, con la cabeza completamente negra y el cuerpo naranja. Cayó al suelo con un ruido sordo, oculto por arbustos y matorrales. Las 3 personas con las que estaba se asustaron y corrieron de vuelta al campamento, yo no. Me detuve, esperando a ver si había algún movimiento o alguna señal de vida. Nada. Un poco asustado, volví lentamente a un corral. Todos nos miramos confundidos y asustados. Todos lo vimos, ¿qué era? Se lo dijimos a todos los demás y también se asustaron. Terminamos diciendo que estábamos bromeando. Aproximadamente un mes después, volví al campamento con un amigo para ver si veía algo. De nuevo, nada. Hasta el día de hoy, nadie. Créeme. Siguiente historia. Me olvidé de esto. Cuando era adolescente, conducía tarde por la noche con mi hermana y un par de amigas. Éramos chicos religiosos en ese momento, así que no estábamos bajo la influencia de nada. Todos íbamos a pasar la noche en casa de una de las chicas. Ella vive al otro lado de la calle de Campos Abiertos. Ese lado de la carretera está casi oscuro con farolas a muchos metros. Estoy conduciendo y miro a mi derecha y veo lo que parece ser una niña pequeña parada bajo una farola. Coletas rubias, vestido azul y blanco. Ella simplemente está allí parada mirándonos. Cuando pasamos, me doy la vuelta para mirarla y no es ella, sino un maldito perro que se da la vuelta y corre de vuelta al campo. Estoy pensando WTF cuando mi hermana dice Dios mío. ¿Viste eso? Y procede a describir a la niña. Mientras habla, uno de los otros amigos comienza a describir lo mismo. Exactamente los mismos detalles que vi. No tengo idea de qué era esa cosa, pero nunca volví a ver nada igual y me resultaría difícil creerlo antes de verlo yo mismo. Siguiente historia. Hace unas noches me pasó algo que me desconcertó muchísimo. Tengo el sueño muy ligero e irregular y me despierto varias veces cada noche. La semana pasada, me desperté al final de lo que supongo que fue un sueño, pero desde luego no lo sentí así. Al despertar, me di cuenta, aturdido y sin darme cuenta, de que había empezado a soñar apenas unos segundos antes. El sueño no se había consolidado del todo y seguía siendo solo un revoltijo de imágenes y sentimientos. Aunque el tiempo del sueño es notoriamente inexacto y maleable, calculo que solo había estado soñando entre 15 y 30 segundos. Empecé a quedarme dormido de nuevo, intentando comprender las imágenes del sueño, cuando de repente me desperté por completo y me incorporé en la cama sobresaltado. Me di cuenta de que, de hecho, llevaba un rato soñando, o al menos en una especie de estado alterado de conciencia, pues recordé con mucha claridad y de repente lo último que había sucedido antes de sumergirme en el confuso protosueño, un hombre al que no reconocí, pero que parecía muy concreto, muy sustancial y muy real, me hipnotizaba o me encantaba, a falta de una palabra mejor. Me decía que durmiera, que me relajara, que olvidara lo que había visto y experimentado, que creyera que todo era solo un sueño imaginado. Por mucho que lo intentara, no recordaba nada de lo que había soñado esa noche antes de este fragmento de recuerdo. Era muy inquietante, sobre todo porque este recuerdo comenzaba, con mucha claridad y nitidez, en medio de algo, no había una introducción vaga al hombre hablando,
mi recuerdo de él empieza a mitad de frase. Me quedé un buen rato en la oscuridad intentando comprender lo sucedido. Recuerdo su tono tranquilizador, pero a la vez poderosamente autoritario, diciéndome que olvidara. Recuerdo haberme dejado llevar desde allí hacia la breve maraña de imágenes y pensamientos al principio del estado de sueño normal al que me animaba a entrar, pero no recuerdo nada de lo que estaba soñando antes. Realmente sentí que me había despertado inesperadamente antes de lo previsto, antes de que el hechizo se apoderara por completo. Como si no debiera recordar el fragmento de recuerdo que lo contenía, el fragmento que comenzaba con el a mitad de frase, obviamente al final de lo que me había estado haciendo o contando. Se suponía que solo debía recordar el sueño en el que me estaba sumergiendo, y nada antes. Me ha estado perturbando y dando vueltas en la cabeza desde que sucedió. Parecía tan real y tan ajeno a mí. Siento que alguien cometió un error al dejarme recordarlo. Me desperté demasiado temprano, cuando no debía. Siguiente historia. Bueno, tengo una historia sobre ovnis. Estoy en un coche con mis dos amigos yendo a una fiesta de Halloween en 2019. Vivimos en Los Ángeles, conduciendo por la autopista hacia la cañada Flintridge. Estoy en el asiento trasero, a mi derecha hay montañas. Veo una bola de luz azul fluorescente en el cielo sobre las montañas, pero está muy lejos en este punto. Se lo menciono a mis amigos, y ellos también lo ven y estamos especulando sobre qué podría ser, pero finalmente hablan entre ellos mientras sigo atento. En este punto de mi vida estaba realmente interesado en los ovnis, tuve muchas experiencias durante este tiempo. Si miras al cielo a menudo y durante el tiempo suficiente, verás cosas extrañas. Así que, al final, ya no lo veo con claridad, las montañas me tapan la vista, así que vuelvo a hablar con mis hijas. En cuanto salimos de la autopista, giramos a la derecha. A nuestra derecha, justo delante de las montañas, vuelve a aparecer la luz azul, solo que esta vez es una banda azul alrededor de un platillo volador. Es enorme, metálico, todas la vimos, pero no pudimos parar porque había otros coches detrás, así que giramos a la izquierda en la siguiente calle. Salí del coche, corrí de vuelta a la manzana, y volví a ser una pequeña luz azul a lo lejos. Nunca lo olvidaré. Al conductor, mi mejor amigo, le cuesta recordarlo, lo cual es raro porque fue todo de lo que hablamos en toda la noche. Mi otro amigo también lo recuerda vívidamente. En fin, esa es solo una de mis historias de ovnis, pero fue el encuentro más cercano que he tenido, y a veces ni yo mismo me lo creo cuando lo pienso. Siguiente historia. Cuando tenía unos 7 u 8 años, mi familia decidió ir a una fiesta de casas embrujadas. Era en un parque de diversiones y la mitad de la fiesta estaba dedicada a niños pequeños, con truco o trato, pintura facial, juegos infantiles, etc. La otra mitad estaba dedicada a casas embrujadas más antiguas y había gente disfrazada para asustar. Mi papá iba a llevar a mi hermana mayor a la parte de las casas embrujadas y mi mamá me llevaría a mí a la de los dulces. En cuanto entramos por la puerta después de pagar, por alguna razón había un payaso en la entrada. Me vio y decidió arruinarme la noche de inmediato. Una niñita rubia de 8 años. Estaba vestida y pintada de payaso con un afro arcoíris y tenía una motosierra. Se acercó a mi familia y me pasó la motosierra literalmente por encima de la cabeza. De niña, no sabía que la motosierra no era real, así que salí corriendo. Corrí y acabé perdiendo un zapato porque él me persiguió. Me choqué contra una valla, me encogí de miedo y él se rió y volvió a usar la motosierra. Finalmente se fue. Entonces mi mamá me obliga a ir a la sección de niños a comprar dulces. Porque ya habían pagado y mi hermana quería ir a las casas embrujadas y yo lo estaba arruinando todo. Ese cabrón me siguió toda la noche. Yo estaba en una noria y cada vez que bajaba, él estaba ahí parado mirándome fijamente y acelerando su motosierra. Me siguió para conseguir dulces y todo escondiéndose detrás de los árboles, junto a los arbustos, etc. Pensándolo bien ahora, él era el único allí porque era la sección de niños.
Nadie me defendió. Mis padres se rieron. Los trabajadores se rieron. Cuando nos reunimos con mi papá y mi hermana para irnos, ella se rió. Me dijo que dejara de ser tonta y que simplemente lo saludara. Había un hombre lobo acercándose a mí, así que le dije, hola perrito, y saludé como loca jajaja. Él me devolvió el saludo y se fue. Pero después de eso, no pude ir al circo. Mi ex suegra tuvo que llevar a mi hijo al circo porque no quería ir sin que me diera un ataque de pánico. No podía ir a fiestas de cumpleaños con payasos. Ni siquiera puedo ver eso ni nada que tenga un payaso sin que me dé un ataque de pánico. Siguiente historia. Cuando tenía unos 10 años me desperté con un fuerte zumbido. Pensé que era nuestro estéreo. Nadie más estaba despierto. Fui a apagarlo y me di cuenta de que no estaba encendido. Entonces vi luces afuera de la casa. Al principio pensé que eran faros y me acerqué a la puerta para salir. Me di cuenta de que no eran faros. No estaban colocados correctamente ni iluminaban el suelo. Había unos 6 de ellos dispersos por los alrededores que podía ver a través de nuestra ventana. Me aterroricé y me quedé paralizado por el miedo. Luego volví a la cama. Pregunté a todos si vieron u oyeron algo en la mañana durante el desayuno o si alguien habría estado en nuestra propiedad esa noche. Todas las respuestas fueron no, así que no le conté a nadie lo que vi y oí. Un psiquiatra me dijo que probablemente era solo un sueño. No creo que fuera un sueño. Me perturbó mucho. No hablé de ello durante unos 20 años por miedo al ridículo y casi olvidé el evento por completo hasta que algo lo adormeció. No tengo ninguna enfermedad mental. No tomo drogas. Desde entonces, en la edad adulta, he visto una abeja aterrizar en mi ventana y emitir luces desde su antena. Ninguna evidencia u otro testigo hace que sea difícil hablar de estos eventos. Afortunadamente, tenía otra persona que presenció conmigo una figura oscura en mi patio trasero que cambió de forma para ocultarse y flotó erráticamente antes de salir disparada. Al principio pensamos que era un intruso. Conseguí a la otra persona y donde vi la figura oscura fue en cambio lo que parecía ser nuestro bote de basura negro. Estaba confundido hasta que de repente se transformó en la persona, parecía una persona sombra, y corrió en círculos antes de doblar la esquina. Volvimos a presenciar todo esto a través de la ventana mientras mirábamos afuera. Estaba feliz de que finalmente alguien más presenciara algo conmigo para no sentirme loco. Siguiente historia. Vivo en el noreste, donde las historias paranormales son la norma. Hay muchos lugares históricos a nuestro alrededor, ya que muchos de los edificios datan de la época de la Revolución Americana. En fin, mis amigos y yo caminábamos por el bosque y nos perdíamos buscando algo que hacer. Había senderos y a veces solo éramos nosotros, caminando con dificultad entre arbustos y demás. Nos hemos topado con viejos cimientos de piedra de casas en esos bosques. Es bastante salvaje. Bueno, una vez estábamos explorando el bosque y decidí que iba a volver por alguna razón, no sé. Creo que tenía unos 10 u 11 años en ese momento. Bueno, salí a este nuevo edificio que se estaba construyendo tal vez a 50 metros de la carretera, así que casi estaba fuera del bosque. Creo que era el garaje comercial de alguien. Algo así. Vi a una señora sosteniendo a un bebé y estaba caminando alrededor del edificio golpeándolo. Pasé caminando y ella preguntó si había alguien allí. Lo extraño es que ambos parecían cortados. Como cortes y cosas así. Yo, siendo súper joven, estaba un poco asustado. Le dije que no lo sabía y seguí caminando. Como adulto, pienso en esto de vez en cuando. Es tan increíblemente extraño, ¿lo imaginé? Hay una iglesia vieja a unos 75 metros de ese mismo lugar. Mis 2 amigos y yo íbamos allí a ver las lápidas. Algunas datan del siglo XVIII. Nos decíamos, ¿no sería raro si tocáramos la ventana de la iglesia y oyéramos algo? Y eso hicimos. Y de repente, boom, boom, boom.
Salimos corriendo. Que yo supiera, no había nadie, ya que la iglesia estaba cerrada. Además, es un edificio muy pequeño, así que no creo que hubiera nadie. Sucesos muy extraños, muy cerca uno del otro. No le cuento a mucha gente sobre la señora y el bebé. Eso todavía me da escalofríos.